Hola, me llamo Pilar y junto con mi compañera María José vamos a ser las encargadas de explicaros el tema 6, una gran historia de amor. Vamos a comenzar con los objetivos. El primer objetivo es el valor de la Biblia. ¿Qué valor tiene para un cristiano este libro? El segundo objetivo va a ser los libros que forman este gran libro, porque está formado por muchos libros y necesitamos saber cuántos las forman y en cuántas partes están divididos para luego, cuando los escuchemos en misa o nos nombren un libro, saber pues a qué parte pertenece de la Biblia. Y el tercer objetivo es: Dios me habla a través de la Biblia. ¿Cómo? Pues a través de los distintos pasajes, de los distintos acontecimientos que en misa vamos recordando y vamos celebrando año tras año. Pero para ello hay una cosa muy importante: hay que saber cómo buscar aquí, porque aquí hay que aprender a buscar y también os vamos a enseñar cómo buscar en este gran libro. Yo soy María José, la otra catequista, y sin más comenzamos el tema tan importante de la Biblia, de nuestra Biblia, donde se nos relata la historia de amor más grande, y una historia que, a pesar de tener más de 2000 años, sigue moviendo los corazones y enamorando a muchos hombres y mujeres. Comenzamos el tema. En primer lugar, nos preguntamos qué es la Biblia. La Biblia es una biblioteca de 73 libros, escrita hace más de 2000 años, y que se presenta de muchas formas. Según el periodo de la historia, se ha presentado de una forma u otra. Seguro que reconoces alguna. ¿Y por qué perdura tanto tiempo? Pues mirad, la Biblia es la historia del amor más grande. Es la historia de nuestros antepasados, los tatarabuelos, y del principio y origen de todos ellos. Es la historia del amor de Dios por los hombres y mujeres, por la humanidad. Y en esta imagen vemos algunas de las muchas historias que nos relatan en la Biblia. Pero ¿y tantos libros? 73. Es una barbaridad, pero está muy bien organizada, veréis. Se divide en dos grandes secciones: el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este es el Antiguo Testamento. En estos libros se narran historias, cuentos, poesías, oraciones, desde el origen de la creación, cuando Dios elige un pueblo, a Israel, los profetas que, inspirados por Dios, predicen la venida de su Hijo. Historias de alegrías, de enfados, de riñas, de perdón, de hombres y mujeres valientes que se fiaban de Dios, como por ejemplo la vida de José, hijo de Jacob, que eran 12 hermanos y por envidia le vendieron como esclavo. Y miradlo en esta imagen: jefe en Egipto. José se reconcilió con sus hermanos y salvó de momentos difíciles. Bueno, le ocurrieron muchas cosas, mejor leerlo. Fijaos que hay numerosos libros en el Antiguo Testamento. Antes de nacer Jesucristo, es la historia y es la relación de los hombres del pueblo de Israel con Dios. Los salmos son poemas recitados de alabanza o de petición a Dios. La mayoría de ellos fueron escritos por el rey David. Fijaos en este, que seguro que lo habéis oído: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En verdes praderas me hace recostar, me conduce por fuentes tranquilas. Fijaos, hay muchos salmos y todos ellos fueron recitados por Jesús y por María y por San José, porque ellos eran judíos y recitaban los salmos. Y el Nuevo Testamento, porque Dios, que nos ama con locura, envió a su Hijo Jesús, y con él comienza el Nuevo Testamento, el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles, los seguidores de Jesús, el Apocalipsis, y este es el último. Los evangelistas nos cuentan el nacimiento de Jesús y también, entre otras muchas acciones de Jesús, la muerte y la resurrección. En toda la Biblia, Dios nos muestra un plan, y solo en la medida que lo conocemos a Él, nos conocemos a nosotros y el plan que tiene para nosotros.
Pero, ¿y cómo sabemos que ese plan funciona? Pues mirad, a lo largo de estos 2000 años, muchos hombres y mujeres se enamoraron de Jesús. Lo descubrieron en la Biblia, en la Iglesia, porque la Iglesia es la guardiana de la palabra. No vaya a venir alguien y se invente otras cosas. Por ejemplo, mirad, Teresa de Calcuta. ¿La conocéis? Esta mujer del siglo XX que cuidó a los más pobres, de los pobres en la India. O Fray Martín de Porres, este santo que nació en Perú en el siglo XVII, fue un hombre dedicado a los demás y profundamente humilde. Aprendió a ser peluquero, dentista y médico y fue un famoso barbero y cirujano. Y Teresa de Jesús, que decía que todos estamos invitados a entrar en nuestra alma, que es como un castillo de cristal. Y dice ella, un creador tan genial no se puede esperar otra cosa, sino que nos haga así de bellos como un castillo de cristal. En el centro de este castillo vive Dios y tiene una puerta. ¿Sabéis cuál? Dice Teresa de Jesús que la oración y la palabra que está en la Biblia, la oración porque es hablar con quien nos ama. Tenéis la suerte de tener familias cristianas que os hablan de Jesús y ya sabéis dónde encontrarlo, en la Eucaristía, en el Sagrario y en su palabra, en la Biblia. Buenas, yo voy a explicar el tercer objetivo. Dios me habla a través de la Biblia. Yo os voy a enseñar cómo buscar en él para enseguida localizar lo que tenemos que leer y lo que Dios nos quiere decir. Como veis en la hoja tenemos dos letras, en este caso es una M y una T, que pertenece a un libro. Eso quiere decir que es Mateo, ese es el autor que tenemos que buscar. Como ya habéis visto, en este caso nos tenemos que ir al Nuevo Testamento. Luego tenemos un número solo, en este caso es un 5. Eso en la Biblia son los números más grandes, son los capítulos. Y luego tenemos un 1, que está solo. Esos son los versículos. Eso en la Biblia son los números más pequeños. Pues ya podemos buscar Mateo, capítulo 5, versículo 1. Pero luego tenemos otro ejemplo, que es MT, que seguimos buscando a Mateo. El capítulo es el 5, que es el número solo. Y ya tenemos dos numeritos. El 1, un guión y un 4. Esos son los versículos que tenemos que leer. Del 1 al 4. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? A Mateo, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 4. ¿Vale? Ahora, como tareas, vamos a buscar dos pasajes en la Biblia. El primero va a ser Juan, capítulo 4, versículo 8, y el segundo va a ser Salmo 56, del capítulo 4, del versículo, 4 al 5. ¿Qué tenemos que hacer con ello? Lo primero, buscarlo. Lo segundo, leerlo, por supuesto. Lo tercero, vais a coger una cartulina o un trozo de papel y vais a escribir lo que Dios nos quiere decir con esos dos versículos. El primero lo vais a poner en una hoja y el segundo en otra. Y lo vais a poner en vuestra habitación para que así lo podáis recitar todas las mañanas. Pues que sigamos, como cristianos, tenemos la Biblia, que sigamos manejándola, sigamos leyéndola, pero para nosotros lo más sencillo es ir a misa. Vayamos a misa los domingos, aprendamos de la Biblia yendo a misa. Cuando se va acercando, por ejemplo, la Semana Santa, pues vamos a leer lo que dice, por ejemplo, Mateo de la Semana Santa, pues vamos a leerla y trabajamos así un poquito en casa, ¿vale? Adiós.